Buenas tardes y bienvenidas a este conversatorio en el marco del quinto foro de la Red de Docentes Innovadores. Esta es una estrategia que desde el Fondo Nacional de la Educación Peruana, de Desarrollo de la Educación Peruana, hemos venido impulsando desde el mes de mayo. Conversatorio en el marco del quinto foro de la Red. Les saluda Carlos Arámbulo, gerente ejecutivo del FONDEP, y esta tarde estaré moderando esta mesa con el tema gestión de evidencias y la autoevaluación para la mejora de los aprendizajes en la educación a distancia. Para ello, digamos, es importante poner algunos temas de reflexión, ¿no? Queremos iniciar con ello, pues que según el Currículo Nacional de la Educación Básica, publicado en el 2016, la evidencia está conformada por los productos de los estudiantes y docentes que se van generando durante la implementación en función a las competencias y desempeños, que pueden ser recogidos a través de diversas técnicas o instrumentos como por ejemplo la observación directa o indirecta, los anecdotarios, las entrevistas, pruebas escritas, portafolios, experimentos, debates, exposiciones, rúbricas, entre otros, ¿no? Que pueden ser desarrollados por el docente y los propios estudiantes. En este sentido, para el FONDEP, la gestión de evidencias y la autoevaluación se vuelve acciones relevantes, ya que permite acompañar de manera efectiva, mediante la retroalimentación, la mejora de sus aprendizajes de los estudiantes. En este webinar reflexionaremos sobre la gestión de las evidencias que estudiantes y docentes van generando durante la implementación de la educación a distancia en función de las competencias y desempeños. Asimismo, dialogaremos sobre la adaptación de la evaluación de modo presencial a una educación a distancia. Es un tema súper relevante. No podemos evaluar lo mismo que planificamos en modo presencial. En la educación a distancia es necesario el acompañamiento del estudiante y la evaluación debe servir para ayudar a desarrollar el pensamiento crítico y el logro de las competencias. En este contexto, el FONDEP da inicio en su página web al foro denominado La gestión de evidencias y la autoevaluación para la mejora de los aprendizajes en el contexto de pandemia. Recuerden que para ingresar al foro deben inscribirse de manera rápida y directa en el siguiente link, ¿no? www.fondep.gov.pe/red/registro. Recuerden, todo el mundo es libre de poder acceder y de poder registrarse. A la fecha ya tenemos más de 25.000 docentes que vienen participando, ¿no? No solamente en el foro, sino en un conjunto de componentes que ahí se han desarrollado. Muy bien, ahora quiero, dado ya esta primera marco introducción respecto al webinar que hoy nos vamos a desarrollar, quiero presentar a los panelistas y a los participantes que hoy me van a acompañar, ¿no? Entonces, nos acompaña Ángela Reimer Morales. Ella es doctora en Educación y magíster en Educación Superior, con experiencia en el diseño, ejecución y monitoreo, y evaluación de programas y proyectos educativos, así como en el planeamiento estratégico institucional. Es directora general de la Educación Básica Regular del Ministerio de Educación, egresada del curso de Diseño y Formulación de Políticas por UNESCO en Buenos Aires, miembro asociado del Foro Educativo, es directora de Evaluación y Acreditación de la Educación Básica y Técnico-Productiva del CINEASI actualmente, ¿no? Y también es docente y capacitadora consultora en temas educativos. Bienvenida, Ángela, a esta mesa. Va a ser un honor compartir el espacio contigo. También nos acompaña Julio Acuña Montañez. Él fue especialista de la Dirección de Formación Docente en Servicio, DIFOTS, ¿no? Del Ministerio de Educación. Actualmente es consultor y experto en temáticas como la retroalimentación, la generación de evidencias, así como la evaluación formativa. Bienvenido, Julio. Gracias. De igual forma nos acompaña también Mari Carmen Cuso Sánchez. Ella es estudiante de cuarto grado de secundaria de la institución educativa San Vicente de Paul en Otusco, Cajamarca, y su escuela perteneció al Laboratorio de Innovación Educativa del FONDEP, y es una escuela que ha ganado concursos en el año 2019. Mari Carmen, además, está, digamos, como les he mencionado, en cuarto grado de secundaria. Entre sus proyecciones de vida tiene como perspectiva estudiar Derecho.
Así sea, Mari Carmen, y los mejores deseos para este espacio y para tus futuros proyectos. Y finalmente nos acompaña también Alejandro Alcides Torres Guamán. Él es docente del nivel primario con especialización en pedagogía y maestría en docencia superior e investigación. Se desempeñó también como acompañante pedagógico en los programas del Minedu y como tutor virtual de los programas de UNESCO, ganador del 7º Concurso Nacional de Prácticas Docentes 2019 y ganador nacional de la 28ª edición del premio Horacio Ceballos Gámez en la categoría Diseño y Ejecución de Sesiones de Aprendizaje. Él actualmente es docente de la institución educativa Curampa, ubicado en el departamento de Apurímac, ¿no? Y pertenece a uno de los distritos del Brain. Bienvenido, Alejandro. Muy bien. Para ello, vamos a empezar en este webinar. Son 3 los momentos que estructuran este diálogo, ¿no? Un primer momento, digamos, que conversaremos acerca de lo que es el balance en la gestión y evidencias. Un segundo momento respecto a las estrategias que se sugieren, ¿no? Respecto a este tema central que estamos desarrollando. Y un tercer momento ya orientado hacia las recomendaciones y puntos de mejora. Entonces, en este primer momento, entramos a esta primera ronda donde se propone un balance sobre la gestión de evidencias y la autoevaluación institucional en este contexto actual, ¿no? Y planteamos una pregunta orientadora para todos los panelistas, ¿no? ¿Cómo gestionar las evidencias para la retroalimentación y cómo la autoevaluación institucional es una oportunidad para hacer el seguimiento del progreso en la escuela, ¿no? Cada panelista tendrá 5 minutos. Voy a contarles, digamos, a cada uno de ellos el tiempo para que puedan distribuir su intervención, ¿no? Y cada uno de ellos nos hablará respecto a algunos tópicos o temas desde su perspectiva, ¿no? Empezará Julio Acuña y él nos irá mencionando un poco sobre la gestión de evidencias para la retroalimentación y la mejora continua. Luego lo secundará Alejandro Alcides, el profesor de la escuela en el Brain, quien nos comentará un poco sobre el uso de recursos tecnológicos para la gestión de evidencias desde la escuela. Y es importante ya en este tercer momento la presencia y la participación de Mari Carmen, estudiante en una escuela en Cajamarca, ¿no? Y ella nos comentará un poco sobre las principales preocupaciones de los estudiantes en relación a los aprendizajes, cómo se sienten los estudiantes cuando son evaluados, ¿no? Y desde su mirada nos comentará un poco la visión que se tiene respecto a este tema. Y finalmente entrará Ángela Reimer para dar una mirada también de conjunto respecto a la importancia de la autoevaluación institucional para el logro de los aprendizajes. Pues bien, dicho esto, quiero ceder la palabra a Julio Acuña, ¿no? En la toma de la intervención, y luego ya seguiremos el orden que ya he descrito. Adelante, Julio, bienvenido. Bueno, muy buenas tardes, agradecer un saludo a todos los maestros y maestras del país, y agradecer al Fondo por la invitación. Y bueno, tú has planteado, Carlos, una pregunta interesante respecto a la gestión de evidencias. Y creo que hemos ido transitando por momentos, yo podría decir, ¿no? La primera etapa, cuando aparece la estrategia Aprendo en Casa, y los maestros, pues, tienen que responder a una situación que en la mayoría de los casos no estábamos preparados. Por lo tanto, aparecieron un conjunto de preguntas, inquietudes, dudas sobre cómo van a hacer, no solo sobre cómo gestionar la evidencia, sino sobre cómo mediar el proceso mismo del aprendizaje. Esa etapa inicial ha ido siendo superada por el maestro, por las maestras en todo el país. Ha ido dando pase ya a momentos mucho más firmes de un maestro que está mirando de una manera más integral el proceso mismo del aprendizaje. Ya no solo, ojo, la gestión de evidencias, que sí es importante, sino la gestión del aprendizaje mismo. Y cómo esa gestión del aprendizaje ha ido generando sinergias y ha ido logrando acuerdos a nivel de las escuelas para propiciar un acompañamiento más cercano a los estudiantes en todas las regiones. De hecho, que gestionar las evidencias no es algo simple.
Y yo justo en el enlace inicial que mandábamos de la propaganda, del aviso de este foro, le decía que para muchos maestros les resulta complejo en el sentido de que tienen en una misma aula estudiantes que están desarrollando actividades a través de la web, otros que están desarrollando actividades a través de la radio y otros a través de la TV. Y por lo tanto el maestro tiene en algunos casos 3 evidencias distintas y tiene que enfrentarse a esas 3 evidencias distintas. Por eso es que cuando hablamos de la gestión de evidencias, tenemos que tener una mirada integral, sistemática, organizada de todo el proceso mismo en el cual se da el aprendizaje. Felizmente, la mayoría de maestros y maestras del país así lo ha comprendido y por lo tanto miran todo el panorama y se centran, por supuesto, como tiene que ser, en la valoración de la evidencia, ¿no? En este proceso de la gestión de evidencias, un primer paso fundamental es ubicarnos en el contexto educativo en el cual está el estudiante, en qué espacio, en qué rural está, en ruralidad, Amazonía o zonas urbanas, ¿dónde está ese estudiante? ¿Cómo está generando sus aprendizajes? ¿Con qué medio está trabajando? Y también el contexto en el cual está el docente, porque la interacción docente-estudiante es fundamental en este proceso. Entonces, lo primero es ubicarnos en los contextos en los cuales se da, para que luego ya más viene la labor del docente. El maestro tiene una labor concreta que tiene que ir cumpliendo. Esa labor del docente es conocer cuál es la experiencia de aprendizaje que está desarrollando semana por semana. Y esa labor es fundamental. Para la gestión de evidencias, lo primero que el maestro es conocer la experiencia de aprendizaje que se desarrolla. Ya creo que estamos en la semana 19, es decir, el maestro ha tenido que ir haciendo seguimiento a todas las experiencias de aprendizaje que se han ido dando, y a partir de esas experiencias de aprendizaje que las encuentra en la plataforma de la estrategia Aprendo en Casa, poder ir viendo qué actividades se desarrollan, qué competencias están trabajando los estudiantes, qué es lo que tiene que el maestro preparar para orientar al estudiante en el desarrollo de la actividad, porque eso es muy importante. Si el maestro no tiene una mirada previa de qué se va a desarrollar la siguiente semana, entonces las orientaciones que brinden no van a poder ser potentes. Por lo tanto, si no hay orientaciones potentes, no va a haber un recojo de evidencias que sean integrales, que sean, pues, que respondan a lo que la competencia le está pidiendo, ¿no? Específicamente para la gestión de evidencias, tendríamos que hablar de organización, teníamos que hablar del proceso de recojo, tendríamos que hablar de cómo se va a analizar esa evidencia. Entonces, ahí yo he encontrado experiencias muy bonitas de una maestra, nos comentó en Moquegua en un streaming, de cómo la maestra había logrado archivar de manera ordenada evidencias aula por aula y según la competencia en la cual se estaba trabajando. Por supuesto que esto tiene que ver con cuántas áreas tiene, si es un maestro de secundaria, y si es la maestra de nivel inicial o primaria, igual, en un aula, pero las áreas y las competencias que viene trabajando, ¿no? Generó ella una interesante base de datos que le permitía hacer seguimiento, una consulta en línea de qué trabajos recibía, qué trabajos había valorado y a qué trabajo le había dado retroalimentación y en qué momentos otorgar una retroalimentación grupal, que a veces es necesario, ¿no? Entonces, hemos encontrado una diversidad de intervenciones de los maestros que son valiosas respecto a la gestión de evidencias, pero como te decía, tiene que verse todo el panorama y eso creo que ya los maestros lo han ido entendiendo cada vez más y están en esa ruta, ¿no? En ese camino. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Julio. Nos has comentado un poco para poner en contexto los puntos que hay que tener y los pasos que hay que seguir, digamos, de manera sistemática, ¿no? El recojo y la organización de la información, pensando principalmente eh, en el interés superior, digamos, de los estudiantes, ¿no? Pues bien, ahora queremos cederle la palabra también a Alejandro Alcides, ¿no? Él es docente de la institución educativa de Curampa.
Él nos va a comentar un poco sobre el uso de los recursos tecnológicos para la gestión de evidencias desde la escuela. Adelante, Alcides, bienvenido. Muchas gracias, Carlos. En primer lugar, permítanme expresar un afectuoso saludo a todas las maestras y maestros de la red de docentes innovadores del FONDEP, quienes, muy aparte de desarrollar las recargadas actividades pedagógicas con sus estudiantes, están destinando su valioso tiempo para compartir aprendizajes desde esta plataforma virtual, abordando en esta oportunidad esta temática tan importante como es la gestión de evidencias y la autoevaluación para la mejora de los aprendizajes en contextos de pandemia. Mira, te comento, respecto a mi experiencia sobre el uso de los recursos tecnológicos para la gestión de las evidencias desde la escuela, quiero partir con una premisa, que este tipo de educación virtual es una gran posibilidad pedagógica si se cuenta con el capital humano capacitado para afrontar esta situación y con las herramientas pedagógicas pertinentes. Sin embargo, en la mayor parte de las zonas rurales de nuestro país, la realidad es adversa. Por ejemplo, mi institución educativa es unidocente. Vale decir que yo atiendo a todos los estudiantes del primero hasta el sexto grado de primaria, en una escuela que está ubicada en una comunidad del ámbito rural del Braem, la que por su geografía tiene acceso limitado a los medios de comunicación. No obstante, esta educación a distancia fue un reto para todos nosotros porque nos permitió usar la laptop XO como un portafolio digital. Esto en el marco a las disposiciones vigentes como la Resolución Viceministerial 093, que precisa el uso de portafolios como base para examinar los logros, las dificultades, los progresos y los procesos en relación al desarrollo de las competencias, pudiendo ser estos portafolios físicos o, en su defecto, portafolios digitales. Este dispositivo, que por cierto fue distribuido a las instituciones educativas allá por los años de 2009, 2010, los cuales en la mayoría de los casos ya fueron de baja, ya fueron dados de baja por el deterioro, en algunos casos por considerarla obsoleta. Digo esto porque es necesario aclarar que a diferencia de las laptops convencionales, el Sugar de la XO no cuenta con programas, sino con una interfaz de gráfica de actividades en las que se incluye la actividad de escribir, grabar, organizar, leer, chat, entre otras actividades ideales para el recojo de evidencias, mediante los cuales se puede interpretar o identificar lo que han aprendido los estudiantes y el nivel de logro de la competencia que han alcanzado con relación a los propósitos de aprendizaje establecidos. Los mismos que son un insumo indispensable para este proceso de retroalimentación en nuestras instituciones educativas. Por lo dicho anteriormente, y con la finalidad de realizar adecuadamente los procesos de retroalimentación, muy aparte del uso de este portafolio físico que tienen todos mis estudiantes, y teniendo la fortaleza de que cada uno de los alumnos o estudiantes de la institución educativa tienen un amplio dominio en el manejo de la XO, ellos vienen utilizando las actividades del SUGAR para el registro de evidencias escritas, habladas, numéricas y gráficas, con fotos y videos que graban y que guardan en el dispositivo para consultarla en cualquier momento. Este dispositivo, además, les permite a los estudiantes interactuar en las diferentes redes malla. Las redes malla 1, 6 y 11, que son redes en las que los estudiantes comparten sus trabajos y se comunican entre ellos desde sus hogares, a radios de distancia considerables de conexión en red. Es decir, no necesito en este dispositivo conexión a Internet para que este dispositivo pueda conectarse con otro dispositivo y puedan compartir sus trabajos, el envío de sus producciones o cualquier comunicado. Este aparato o este dispositivo lo hace posible. Funcionalidad que, lejos del desmedro al que llegó, nos muestra que es una herramienta pedagógica versátil, capaz de adaptarse a este tipo de educación a distancia, porque la XO ofrece múltiples actividades que permiten a los estudiantes crear básicamente y realizar diversas actividades personales y grupales, posibilitando de esta manera la auto y coevaluación, las mismas que se traducen en el logro de las competencias transversales
del desenvolvimiento en entornos virtuales generados por las TIC y la gestión del aprendizaje de manera autónoma. Las evidencias en los portafolios físicos o digitales me son remitidas vía WhatsApp por un estudiante del nivel secundario, bueno, al que he convertido en un gran aliado en todo este proceso de educación a distancia, el cual radica en la comunidad y que sí dispone de un teléfono celular con conexión a Internet. Acción que me permite el desarrollo oportuno de las acciones que involucran aclarar, valorar, expresar inquietudes y sobre todo hacer sugerencias como parte de todo este proceso de retroalimentación vía telefónica que desarrollo tanto en quechua como en castellano. Gracias, Carlos. Muchas gracias, Alcides. Nos has comentado un poco sobre esta herramienta que es la XO y la interfase que genera y sobre todo, digamos, la importancia que tiene para la auto y la coevaluación, ¿no? Cómo, digamos, a pesar, digamos, de la especificidad de una escuela unidocente, ¿no? Donde hay diversos grupos etarios, digamos, y tienes todo el ciclo de vida de la primera infancia y la niñez y la adolescencia probablemente en un solo salón, la tecnología puede ser, digamos, una herramienta ágil para poder conectarlos, ¿no? Y generar espacios de aprendizaje. Gracias, Alcides. Vamos a darle pase ahora a nuestra tercera participante. Ella es Mari Carmen, como les he mencionado, es estudiante del 4º grado de secundaria, reside en el departamento de Cajamarca, es parte, digamos, de una escuela ganadora de los laboratorios de innovación educativa. Ella nos irá comentando un poco sobre las principales preocupaciones, ¿no?, de los estudiantes en relación del aprendizaje. En esta primera etapa hemos visto una mirada, digamos, con Julio Acuña sobre las estrategias, ¿no?, el paso a paso, la sistematicidad que hay que tener, con Alcides un poco en la práctica, y vamos a ver desde la voz, digamos, de los estudiantes, cómo son percibidos, digamos, esta relación, digamos, de interaprendizaje que se da, ¿no?, que se genera. Entonces, adelante, Mari Carmen, el micro es tuyo. Muchas gracias, joven Carlos, por el pase. Buenas tardes a todos. Es un placer estar en este foro con ustedes y poder expresar algunas preocupaciones, como ya lo mencionaba, como estudiante, ¿no?, y difundir las opiniones de mis compañeros de diferentes colegios. Bueno, respecto al primer planteamiento desde el punto de vista de estudiante, es muy valioso contar con este programa Aprendo en Casa, que ha implementado el Ministerio de Educación y que nos permite seguir aprendiendo y culminar este año de una manera muy atípica, de verdad. Bueno, pese a las bondades de este programa, debemos ser sinceros, hay muchas preocupaciones y aspectos por mejorar, que es entendible debido a las circunstancias que se han ido presentando, pero que alguno de estos aspectos es bueno dar su solución y una respuesta inmediata. Según los reportes de matrícula 2020, en el Perú tenemos en una educación básica regular, es decir, inicial, primaria y secundaria, a unos 6.637.116 estudiantes matriculados en zona urbana y 1.197.427 estudiantes de zona rural. Este millón de estudiantes de zona rural y más un 40% de zona urbana y periférica están recibiendo una educación unidireccional a través de la radio y la televisión, y no todos los estudiantes, se puede decir, están recibiendo acompañamiento y una retroalimentación efectiva por parte de los docentes. Tal como se evidencia en los datos presentados por el Minedu, solo se llega a un 93% de estudiantes y tutores que en los últimos años, meses, han hecho retroalimentación a los estudiantes, quedando un 7% de estudiantes que no tuvieron ese tipo de acompañamiento. Y que valgan verdades también, para muchos estudiantes rurales escuchar las clases por televisión o también por la radio les genera mayor preocupación y ansiedad, porque la verdad no logran entender y comprender las actividades, como en el caso que mencionaba el docente. No saben a quién preguntar o cómo seguir avanzando, ya que se están frustrando también, ¿no? Lo que hace pensar que se necesita mayor reflexión en relación del nuevo sistema de trabajo y también el uso pertinente de los recursos tecnológicos. Asimismo, también enfatizar en la retroalimentación permanente en la relación con las evidencias, con el fin de lograr propósitos del currículo. Al parecer, la mayoría de docentes solo piden a sus estudiantes
que le envían fotos de las evidencias, pero no lo están usando efectivamente, se puede decir, porque solo lo guardan como en su laptop para saber si los estudiantes han cumplido o tal vez no. Con esto quiero decir que solo se enfatiza el producto o el resultado y no se tienen en cuenta los procesos o capacidades para el desarrollo de una competencia. Hago esta precisión en razón de testimonios de amigos que estudian en otros colegios, ya que en el colegio donde estudio, que es San Vicente Paúl, no usamos la plataforma del ministerio ni tampoco la radio y tampoco la televisión. Trabajamos con un currículo diversificado y se desarrollan todas las áreas y nuestros docentes nos acompañan permanentemente. También es necesario mencionar que otra preocupación es la evaluación de nuestros aprendizajes, el desarrollo de nuestras competencias y capacidades, pero sobre todo esta preocupación resalta en los estudiantes de grados superiores, quienes estamos a punto de enfrentarnos a la etapa de educación superior, como puede ser la postulación a universidades, institutos, etc. Y es muy diferente porque su evaluación se basa en conocimientos más que en competencias. Y es un tanto difícil y complicado, se puede decir, tener muy clara la información brindada a través de esta modalidad de educación a distancia. Lo que queda en cada estudiante es que lea por su cuenta, ¿no? Por otro lado, no tenemos bien claro si este año los docentes realizarán las calificaciones de las competencias de las áreas y si estas están colocadas en el CEGI y se tomará en cuenta para hacer las valoraciones de las competencias. Creo que ya es oportuno que el Ministerio de Educación brinde algunas pautas sobre este caso, ya que muchos dicen que no habrá repitencia o que otros estudiantes pasarán el grado inmediatamente, ¿no? De forma automática. En todo caso, creo yo que se debería precisar cuáles serán los criterios mínimos de cada competencia que nos permitirá saber si la hemos cumplido o cada colegio debe determinar esos criterios para la aprobación o también para la repetición del estudiante. Y bueno, esas serían las preocupaciones principales y una preocupación más, ¿verdad?, es el ofrecimiento de las tablets para los estudiantes de zona rural, que por cierto aún no nos hacen llegar, como sabemos. Bueno, eso es lo que quería expresar. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen, de verdad tus comentarios nos desafían más porque, digamos, y nos hacen ver, digamos, también que no hay que perder el foco de la atención, ¿no? En realidad, para el aprendizaje hay que acompañar a lo largo de todo el proceso y ese es el camino, digamos, que tenemos que empujar como país, como Estado, ¿no? Sí es importante también, digamos, que en ese proceso vayamos mirando etapa por etapa cómo vamos cada uno, digamos, de nosotros en nuestras responsabilidades, ir cumpliendo, digamos, cada uno de estos pasos. De verdad, comentarios muy, muy importantes. Quizás vamos a reservar algunas preguntas ya para el segundo momento, Mari Carmen, y al igual a todos los demás colegas que hoy nos acompañan. Antes de dar paso a Ángela, quiero saludar a los casi 1500 internautas que hoy nos acompañan, ¿no? Internautas casi de varias partes del país, la UGEL de Payasca, Institución Educativa La Joya en Arequipa, saludos y solidaridad a los hermanos del sur, la UGEL de Rioja, la Institución Educativa Velasco Alvarado de Chiclayo, Andrés Avelino Cáceres, la Institución Educativa de Guayabamba en Ancash, el Politécnico Casas Gran Chimú, la Institución Educativa Maraipata, en Celendín, Cajamarca, la DRE de Apurímac, la Institución Educativa de San Marcos en Cajamarca, ¿no? La Institución Educativa Purmacana Alta, en fin, diversos lugares, diversos voces que hoy nos acompañan, y creo que es importante también extenderles a ellos el saludo. Pues bien, ahora Ángela nos va a comentar un poquito sobre la importancia de la autoevaluación, ¿no?, institucional para el logro de los aprendizajes. Adelante, Ángela. Muy buenas tardes, queridos colegas. Para mí es un placer compartir con ustedes en esta oportunidad, sobre todo puesto que nos desafían, ¿no?, a todos los miembros y actores del sistema educativo para ver cómo contribuimos frente a esos desafíos que nos plantea el día de hoy Mari Carmen, pero también y valorar los esfuerzos que están haciendo los maestros día a día por implementar lo que es la evaluación formativa a nivel de lo que es el ámbito de la evaluación de aprendizajes. Ustedes dirán, ¿qué relación tiene una temática como es la gestión o generación de evidencias con la autoevaluación institucional?
Permítanme, colegas, decirles lo siguiente. O sea, la idea es que en las instituciones educativas, nosotros como maestros tenemos el gran desafío de que en la evaluación de aprendizajes promovamos una evaluación formativa. Y esa evaluación formativa apunta a acompañar y brindar oportunidades de aprendizaje, generar evidencias que nos permitan visualizar e identificar el nivel de logro o avance que nuestros estudiantes van teniendo respecto a las competencias que pensamos o planteamos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De igual forma, así como la evaluación es formativa a nivel de lo que es el ámbito de evaluación de aprendizajes, la institución educativa también tiene que ser coherente porque también tiene que implementar una evaluación formativa en la misma perspectiva, así como promovemos que los estudiantes puedan desarrollar la totalidad de las competencias y desarrollar a plenitud su talento. Las instituciones educativas, cuando implementan una evaluación formativa como colectivo profesional, también van a promover el desarrollo como colectivo profesional y equipos directivos para brindar un servicio educativo de calidad. Entonces, sí hay una relación entre el enfoque de la evaluación que se implementa a nivel de aprendizajes como la correlación que se establece con la evaluación institucional como colectivo profesional. Entonces, así como promovemos la evaluación formativa en el aula, también como institución para promover el desarrollo de la misma y del colectivo profesional, también se promueve la evaluación formativa. Entonces, ¿pero por qué específicamente se relaciona la evaluación institucional con la generación de evidencias? Porque una de las capacidades que justamente se desarrolla en el proceso de autoevaluación y desarrollo del colectivo profesional son tres. Una primera capacidad que apunta y fortalece la autoevaluación institucional es que se generan las capacidades para gestionar información y conocimiento. Y para generar información y conocimiento, justamente desarrollamos tres grandes subcapacidades, como es la generación de la evidencia, la toma de decisiones a partir de esa generación de evidencias y hacer círculos permanentes de metaevaluación, es decir, ponernos a reflexionar sobre cómo estamos evaluando, si realmente los procesos de evaluación están cumpliendo su finalidad, como es el promover el desarrollo de los estudiantes, y en el caso de institución, el promover el desarrollo de ese colectivo profesional que lo constituyen los docentes y los equipos directivos. Es en esa misma perspectiva, colegas, que la autoevaluación inicial desafía a todos los maestros y a todos los equipos directivos a que podamos generar evidencia sobre cómo estamos desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje en el hoy, en esta etapa de emergencia nacional. ¿Cómo estamos desarrollando los procesos de evaluación de aprendizaje? María del Carmen nos releva algunos datos que son importantes para nosotros, pero la evidencia sabemos que no solamente es generar datos, información. La evidencia responde a una intencionalidad. La evidencia requiere un análisis, una interpretación con la finalidad de valorar algo y tomar decisiones. Y en esa perspectiva, la autoevaluación institucional invita a todos los colegas profesionales que generemos espacios de reflexión colectiva en torno a esta temática. Analicemos las evidencias que estamos generando, veamos hasta qué nivel las estamos desarrollando, si realmente las estamos utilizando para retroalimentar a los estudiantes, porque María del Carmen nos desafía el día de hoy y dice, los estudiantes nos están comentando de que los maestros están generando información sobre las actuaciones de los estudiantes, pero ellos no están recibiendo una retroalimentación. Cuando hablamos de generación de evidencias, es para poder retroalimentar a los estudiantes para que ellos continúen su proceso de aprendizaje y desarrollo de las competencias que se han previsto. Entonces, allí tenemos un desafío. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? En la medida que se instalen procesos de reflexión colectiva en la propia institución. Pero no solamente eso, colegas. Necesitamos, y gracias a la autoevaluación institucional, es pasar de una responsabilidad individual, de vernos a nosotros mismos como docentes en forma aislada, a vernos como parte de un sistema, de un colectivo de profesionales y pasar de una responsabilidad individual, sin renunciar a esta, ojo, sino también dimensionar y valorar esa responsabilidad colectiva que tenemos como colegas. Y en esa perspectiva necesitamos estar en una dinámica permanente de aprendizaje continuo, que también nos fortalece la autoevaluación institucional.
Porque ¿qué es lo que hace la autoevaluación institucional? Es que nos promueve que institucionalicemos en la institución educativa, valga la redundancia, de mecanismos que nos faciliten procesos de reflexión colectiva. Y a partir de esos procesos de reflexión colectiva, sistemáticamente hablando, podamos identificar cómo estamos desarrollando el proceso de evaluación, en este caso de aprendizajes de nuestros estudiantes. Identifiquemos nuestras limitaciones, nuestras potencialidades o aspectos por mejorar. Y puede ser que hayamos identificado como colegas que ya hemos generado interesantes evidencias sobre las actuaciones y desempeños de los estudiantes. Pero puede ser que también identifiquemos como una limitación que no estamos haciendo en forma oportuna esa retroalimentación a los estudiantes. Entonces, en colectivo podemos identificar diversos mecanismos que nos ayuden a nosotros los maestros a que podamos identificar, utilizando los recursos online, pero también brindando reportes a los estudiantes para decirles, bueno, cuál es el siguiente desafío que tienen que desarrollar y en qué situaciones tienen que mejorar, y también valorar lo que están haciendo bien los estudiantes. Entonces, la autoevaluación justamente ayuda a que se dinamicen esos procesos de análisis de la generación de evidencia para la toma de decisiones. Una toma de decisiones que tiene que monitorearse y que tiene que evaluarse en la perspectiva de que volvemos a un proceso de retroalimentación. Colegas, nosotros el día de hoy estamos siendo desafiados no solamente porque tenemos que implementar una evaluación formativa, sino además porque tenemos que facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje vía mecanismos online. O sea, estamos desafiados en dos niveles que realmente son para muchos de nosotros los maestros cambios significativos. Pero es a través de la autoevaluación institucional, de esa reflexión colectiva, que vamos a ir implementando estas mejoras progresivamente. Hasta ahí, Carlos, creo que es muy importante que todos los colegas podamos valorar entonces la autoevaluación institucional para responder a este desafío que María del Carmen nos plantea el día de hoy. Gracias. Gracias, Ángela. Has comentado bastante, digamos, sobre este proceso de la relación entre la gestión de evidencias, ¿no?, y la autoevaluación. Y cómo también este proceso nos pone en tensión a todos, ¿no? Nos pone en tensión en tanto que, por un lado, hay procesos que el docente tiene que seguir para medir, digamos, el calor o la temperatura de los aprendizajes de nuestros chicos, ¿no? Pero a eso se suma también un conjunto de tareas o pasos previos, que es, en muchos de los casos, el soporte, el manejo tecnológico, la digamos, el manejo de otras herramientas. Y entonces, este nuevo escenario nos complica un poquito más. Y finalmente, digamos, también en ese andar vamos aprendiendo un poco más de otras cosas que antes no la hemos visto o no le hemos dado el valor suficiente, ¿no? Es un proceso difícil, nuevo, tenso también, pero creo que, digamos, tenemos que empezar a ver, digamos, la potencialidad para no perder de vista el objetivo, digamos, que sobre el cual todos nos movemos, ¿no? Entonces, gracias, estamos centrando primero esta primera parte de la reflexión. Hay otros saludos también ya de la UGEL Santiago de Chuco, Huancazancos, la UGEL 05 del Agustino, la institución educativa inicial FONAVI de Pueblo Nuevo en Ferreñafe. Hay varias, digamos, varios saludos de varias partes del país. Y también hay preguntas, ¿no? Hay preguntas que las voy a ir poniendo, digamos, para ponernos también un poco en calor nosotros, los que estamos aquí participando, ¿no? ¿Debe existir una planificación mensual anticipada para tener en cuenta las adecuaciones según las competencias a desarrollar? Otro comentario es, los maestros de secundaria tenemos más de 200 estudiantes, por ejemplo, tengo 8 salones con 40 estudiantes en cada sección. Ni voy a la mitad de la revisión de un reto y ya viene otro reto. Me resulta imposible retroalimentar individualmente, ¿no? Esa es parte de la realidad objetiva, digamos, que muchos docentes vienen atravesando. Otros comentarios son, buenas tardes, trabajo en zona rural y quería saber cómo recoger evidencias para retroalimentar. ¿Qué estrategias debemos utilizar
para realizar una buena retroalimentación. Un último comentario, una última pregunta que ponen también ahí los amigos internautas es, ¿nos podría dar ejemplos de retroalimentación en la que se evidencie las competencias de cierta área en secundaria, utilizando una sesión de Aprende en Casa para aquellos lugares sin conectividad de radio, TV, internet o celular, ¿no? En fin, ahí hay un conjunto de consultas, digamos, que vienen de los diferentes maestros del país y aprovechando, digamos, este segundo momento, planteamos el tema, digamos, que vamos a trabajar acá, ¿no? Y principalmente acá nos vamos a centrar sobre las estrategias sugeridas para la evaluación de aprendizajes, autoevaluación y retroalimentación, ¿no? En este caso, le vamos a pedir a Julio que nos comente un poco acerca de cómo movilizamos a los docentes para iniciar en el proceso de gestión de evidencias, la retroalimentación y la evaluación formativa, más aún cuando hay poca familiaridad en estas dinámicas de trabajo y de organización, ¿no? Adelante, Julio. Gracias, Carlos. Mira, yo iba viendo algunas de las preguntas que hacen los colegas y en realidad nos hemos transformado en poco tiempo. Te comento una experiencia. El año pasado era parte del programa de formación docente en servicio y teníamos una formación presencial y otra a distancia. Y los maestros nos reclamaban a nosotros de por qué no toda la formación era presencial. No deseaban la formación a distancia, o sea, era muy complicado ingresar a las aulas, hacer actividades con las aulas. Hoy, en cambio, el mismo contexto y la coyuntura ha hecho que todos los maestros ya estén movilizados. No es como movilizamos a los docentes. Los docentes ya se han movilizado, ya están gestionando y ya están en pleno proceso de trabajo. Creo que lo que hay que tener que hacer ahora es más bien generar condiciones para que el maestro de una manera más sistemática, organizada y planificada pueda trabajar con esas evidencias de aprendizaje. Hay una pregunta de la profesora Miriam Moyo que me llama la atención, por ejemplo, y justo tú creo que lo has leído por ahí, respecto a que está trabajando ya unas evidencias y aparece otro reto, dice, ¿no? Porque tiene pues 400, 300 estudiantes a su cargo. Y esa es la realidad de los maestros de secundaria. Y es que justamente lo que tiene que tener claro ahí el maestro y maestra es que no necesariamente todas las actividades me están dando evidencias de aprendizaje. Porque la evidencia de aprendizaje, una cosa es el producto que el estudiante va a desarrollar a partir de una actividad y otra es la evidencia de aprendizaje que me está dando rasgos de cómo se está desarrollando la competencia. Pero ¿cómo el maestro identifica de qué evidencia de aprendizaje yo tengo que comenzar a trabajar? Justamente con la planificación. Es decir, tiene que revisar necesariamente la guía docente, tiene que revisar la plataforma web previo al desarrollo de la actividad, para que con esa experiencia de aprendizaje diga, de estas 2 semanas, en esta semana, esta evidencia para mí es fundamental. El otro paso es que nos estamos olvidando del enorme potencial de la familia y del propio estudiante, porque también tenemos que gestionar evidencias desde los estudiantes. El portafolio, por ejemplo, del profesor que nos ha acompañado hoy día, que me parecía genial, Alejandro Alcides, ¿no? Cómo él tiene organizado el portafolio de los estudiantes. Sus estudiantes tienen un portafolio organizado. También el estudiante aprende a gestionar sus propias evidencias. Y Mari Carmen se hacía una pregunta ahí que yo justamente la he tratado en otros momentos, ¿no? Porque algunos estudiantes sienten, digo, que no se está revisando sus trabajos. ¿Por qué? Porque no le dicen si está bien o está mal, porque no le dicen cuánta nota tienen. Y la familia también piensa así, ¿eh? Porque no le ha dicho la nota, entonces no siento que no se revisa. Cuando en realidad hoy estamos hablando de la evaluación formativa y lo que tenemos que apuntalar más fuerte es a la retroalimentación formativa, descriptiva, planteándole qué está logrando, qué avances está obteniendo y qué necesito yo para trabajar. Y frente a la pregunta de la maestra, cuando dice, yo tengo demasiados estudiantes, ¿cómo le voy a dar retroalimentación? Pues ahí más bien lo que podemos trabajar son retroalimentaciones grupales, que sí es posible. ¿Y cómo hago una retroalimentación grupal? Justamente revisando todas las evidencias de aprendizaje, viendo aquello que es recurrente, tanto en lo que están logrando, tanto en lo que necesitan mejorar, como aquellos errores que son recurrentes. Yo he tenido contacto con muchísimas evidencias de todo el país
Y uno puede ver con ojo de maestro y especialista del área, si es nivel inicial, primaria, secundaria, cuáles son los errores recurrentes de nuestros estudiantes y brindarles retroalimentación. Pero algo que sí no podemos hacer, si no tenemos contacto con las evidencias de aprendizaje o con la actuación del estudiante frente a la experiencia de aprendizaje, no podemos brindar retroalimentación. Porque no hay retroalimentación sobre algo que no puedo valorar. Lo que podemos hacer es orientar el trabajo, acompañar. Entonces, un trabajo nuestro muy fuerte es lograr tener acceso a esa experiencia de aprendizaje del estudiante, a esa evidencia en sí. Esta pandemia nos ha retado, y nos ha retado de manera fuerte en todo el escenario. A la familia, porque a la familia le ha puesto un nuevo contexto en el cual tiene que apoyar a los hijos. Al estudiante, porque como decía Mari Carmen, también se enfrenta a una situación distinta. Y también al docente, porque ahora tiene que interactuar de manera sinérgica. Ángela decía algo interesante, un chiquitito nomás, respecto a cómo la institución educativa también tiene que generar aprendizajes institucionales. Y ahí viene el aspecto sinérgico. El maestro tiene que comenzar a compartir experiencias y este foro, el FONDEP, es importante porque es un compartir experiencias. Un maestro, un estudiante, un especialista de CINEACE, mi persona que tiene algo de experiencia en evaluación, eso nos permite poco a poco generar más cosas. Los maestros ya se están transformando. Necesitamos sistematizar, compartir experiencias, estamos desarrollando habilidades en la implementación, en la ejecución misma. Es decir, estamos aprendiendo en el hacer. No solo es teoría, lo estamos ya comenzando a aprender en el hacer y creo que eso hay que felicitar a los maestros. Sé que hay dificultades, hay muchísimos problemas, pero frente a esos problemas, el maestro, que es más innovador aún, está respondiendo y está retroalimentando. Solo un punto fundamental, la retroalimentación tiene que ser formativa respecto al logro del estudiante, respecto a lo que avanza y respecto, sí, necesariamente a lo que necesita mejorar. Y yo tengo que brindarles ayuda, brindarle orientación. Si no puedo dárselo uno a uno, por lo menos una retroalimentación grupal tiene que llegar. Y eso es fundamental para que este proceso pueda funcionar. Y en eso los maestros, como les digo, ya han logrado grandes avances, ¿no? Gracias, Carlos. Gracias, Julio. Has puesto el tema, el cable a tierra, digamos, para poder digamos, hay muchos temas que nos van poniendo en tensión, como lo mencioné hace un momento, pero digamos, el docente sabe bien, digamos, a lo largo de su experiencia lo que tiene que hacer. Y lo que tenemos que ver, digamos, es cómo en este nuevo escenario generar, digamos, esas condiciones para que la retroalimentación responda al propósito por el cual, digamos, se genera, ¿no? Que sea formativa, ¿no? Que tenga evidencias sobre las cuales, digamos, tenemos que empezar a generar esta sinergia del conocimiento. Y bueno, vamos a continuar. Habían algunas preguntas más ahí donde nos comentaban, digamos, los docentes, ¿no? Ver algunos casos o ejemplos, digamos, ya para pensar en el contexto rural, en la escuela rural, que las había mencionado en mi intervención anterior. Queremos darle el pase ahora a Alcides, ¿no? Alcides Torres, un poco centrando la pregunta sobre qué herramientas tecnológicas se adaptan mejor para la gestión de evidencias en una educación a distancia. Adelante, Alcides, bienvenido. Bien, Carlos, el avance vertiginoso de la tecnología nos muestra una enorme variedad de herramientas tecnológicas, las cuales están siendo aprovechadas en este marco de educación a distancia en escenarios con conectividad. Ojo, sin embargo, en contextos sin conectividad como el mío y como el de muchos docentes a nivel nacional, no me atrevería a decir cuál se adapta mejor o peor a esta educación a distancia, porque cada institución educativa de nuestro país tiene una realidad diferente y sinceramente hay muy pocas herramientas pedagógicas por elegir. Digo esto porque, por ejemplo, hasta antes del 6 de abril, fecha en la que inició la estrategia Aprendo en Casa,
En la comunidad de Curampa no contábamos con señal de televisión, porque desde hace algunos años atrás la antena de televisión tuvo algunos desperfectos y no la habilitaban. Además, porque el consumo de la energía eléctrica era pagada por los pobladores de la comunidad. Sin embargo, teniendo la necesidad urgente de disponer de este medio de comunicación para las actividades pedagógicas, tuvimos que hacer gestiones ante el Ministerio de Transportes y Comunicaciones para que la puedan habilitar. Además, para el consumo de la energía eléctrica, para que ya no ocasione ningún gasto económico a los comuneros, la tuve que instalar a la escuela, a la energía eléctrica de la escuela. De esta manera se garantizó que los estudiantes puedan observar los programas de Aprendo en Casa desde el primer día de transmisión. Paralelo a ello, tuvimos otra necesidad tal vez más importante, la cual era contar con herramientas que me permitan recoger las evidencias de aprendizaje de mis estudiantes, quienes por su condición económica precaria no cuentan con aparatos tecnológicos para la gestión de evidencias, ello acompañado a la deficiente cobertura de teléfono que se tiene en el BRAE. Es así que tuvimos que hacer uso óptimo de las herramientas tecnológicas que teníamos a nuestro alcance. Y lo más próximo a nosotros, Carlos, son las laptop XO, este dispositivo que ya ha estado más de 10 años en nuestra institución educativa para el recojo de las evidencias, el WhatsApp de mi estudiante aliado para remitirme dichas evidencias y las llamadas telefónicas personales y múltiples para el proceso de retroalimentación. Por todo lo descrito, lo que sí recomiendo es que promovamos que nuestros estudiantes interactúen responsablemente con todos los recursos tecnológicos que disponemos en nuestras escuelas o en nuestros hogares, ya que los niños son más amigos de la tecnología. Tengo esta certeza de que los estudiantes manejan mucho mejor este tema de las tecnologías, porque mis estudiantes manejan de derecho y de revés las XO y los kits de robótica, los cuales les permitieron ser finalistas nacionales del premio Conectarse para Crecer 2019, organizado por la Fundación Telefónica. Ya para cerrar, otro punto que debo destacar para la gestión de evidencias en escenarios sin conectividad, que es la preocupación de muchos docentes que estaban mandando sus mensajes, es lo siguiente, miren. En función a la programación semanal y a las guías del docente que se publique en la web de Aprende en Casa, yo elaboro un planificador de actividades de aprendizaje en las que detallo la secuencia de las sesiones y actividades a desarrollar para la semana, las cuales incorporan actividades de los cuadernos de autoaprendizaje. Estos cuadernos de autoaprendizaje que se encuentran en todas las escuelas de nuestro país. Además, incorporan las actividades de los cuadernos de trabajo en quechua. Estos cuadernos de trabajo también que son una fuente potencial para el recojo de evidencias. Adicionalmente a esto, en vista de que teníamos una gran preocupación en la institución educativa, hemos realizado un cuaderno de trabajo institucional con algunas actividades que involucran el desarrollo de competencias socioemocionales. Todas estas actividades de los cuadernos de trabajo están enmarcadas en el calendario comunal de nuestra institución educativa, por lo que diariamente y antes de que inicie el programa televisivo, yo me comunico vía telefónica con los estudiantes y sus padres de familia para informarles sobre el propósito de la sesión que observarán, así como los criterios con los que se evidenciarán sus logros de aprendizaje. Si en una sesión de aprendizaje presencial, como proceso pedagógico, por ejemplo, se tiene al propósito y a la organización pues generar una predisposición por parte del estudiante para aprender, la educación a distancia no tiene que ser ajena a esa situación. El estudiante, mucho antes de que se transmita el programa televisivo, en mi caso, o en mi institución educativa, ya conoce cuál es el propósito de la sesión de aprendizaje que va a observar y cómo es que va a evidenciar su aprendizaje. Después de la transmisión del programa, organizo la información relevante para realizar la adecuación de las actividades con los saberes locales. En este punto, miren, les comento que para mí como docente es mucho más funcional observar la sesión de aprendizaje en un teléfono celular que en un televisor, ya que puedo hacer capturas de pantalla a los aspectos más importantes de la sesión de aprendizaje para luego organizarla
Y bueno, devolver esa información al estudiante para ese proceso de retroalimentación que continúa posteriormente. Luego me comunico con los estudiantes por teléfono mediante llamadas telefónicas individuales y grupales para que en función a sus evidencias de aprendizaje se pueda realizar este proceso de retroalimentación en quechua y en castellano. Repito esto, involucrando actividades que involucren acciones de aclarar, valorar, expresar inquietudes y hacer sugerencias. Como parte del proceso de retroalimentación que nos sugiere el planteamiento de la escalera de Wilson, que a mí, en lo personal, me está haciendo de gran utilidad. Con esos 4 pasos, devuelvo la información al estudiante y el proceso de retroalimentación, tanto en quechua como en castellano, da sus frutos. De ahí, Carlos, la necesidad de poner en consideración que como docentes no podemos hacer retroalimentación si no tenemos evidencias, ya les indiqué, ya sea en estos portafolios físicos, en estos portafolios digitales o en estos cuadernos de trabajo que hacen esas veces, no se puede hacer retroalimentación sin estas evidencias. Por ejemplo, no podemos decir si una comida preparada por alguien está deliciosa o desagradable sin antes probar la vianda. Así funciona la retroalimentación. Esa es la tónica que nosotros venimos manejando en nuestra casa de estudios. Gracias, Carlos. Gracias, Alcides. Así, bien emotiva y sobre todo nos orienta a algo que es, digámoslo, tan importante y sencillo a la vez, ¿no? Voy a poner un ejemplo, digamos, siguiendo la metáfora que usa Alcides hacia el final, gastronómica, ¿no? Hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? Hay que poner toda la carne en el asador para que tanto el docente pueda, digamos, capturar la esencia principal, digamos, de este proceso que se desarrolla, este proceso de educación, digamos, que se desarrolla a distancia, ¿no? Creo que nos ha comentado un poco la importancia de la retroalimentación, los pasos que hay que seguir, los instrumentos que está tomando en cuenta, digamos, y tanto el cuaderno de trabajo como los medios tecnológicos para llegar y generar, digamos, un espacio de interacción con los estudiantes a nivel individual o grupal. Bueno, ahora vamos a entrar ya a la siguiente intervención con Mari Carmen, ¿no? Mari Carmen Cuso, estudiante de Cajamarca, y queríamos preguntarle un par de temas que se habían planteado respecto a este gran tema que es las estrategias, ¿no? ¿Cómo aprenden mejor los estudiantes y cuál es la percepción que tú tienes sobre la evaluación? ¿Cómo consideran que deben ser evaluados los estudiantes? Pero además quería, Mari Carmen, poner una preguntita más que sale también del chat del Facebook Live, ¿no? ¿Cuál es el rol, digamos, que tienen que tener los estudiantes o cómo poder, qué le recomendarías tú a los estudiantes cuando no entregan también las tareas, ¿no? Porque también es un ciclo de ida y vuelta, es una relación de ida y vuelta, digamos, donde ambos se van retroalimentando, ¿no? Entonces, ahí también veíamos algunos comentarios que los docentes dicen, no, pero ¿qué puede hacer si yo les mando las tareas y no llega, digamos, ¿no? Entonces, ¿tú qué les dirías a tus demás compañeros, ¿no? A tus colegas para poder avanzar en este proceso, ¿no? Adelante, Mari Carmen. Bueno, respecto a la pregunta de los docentes, sí, bueno, existen muchos estudiantes que no cumplen con sus actividades, ¿no? Y yo creo que depende de la responsabilidad y la autonomía de cada uno para hacer una educación, se puede decir, mejor. Y bueno, mejorar también la relación entre estudiante y docente, porque obviamente hay estudiantes que podemos ver en el contexto, carecen de recursos y no pueden acceder a una educación, mientras hay estudiantes que vuelta tienen todo y no cumplen con sus actividades. Entonces es para reflexionar y también colocarse un poco en empatía, ¿verdad? Bueno, respecto al segundo planteamiento, para hablar de estrategias sugeridas para la evaluación de aprendizajes en el contexto actual,
Debo precisar que las clases en el Perú no se dan mediante educación, no solo se dan mediante educación a distancia, creo que también hay la modalidad de educación estrictamente virtual, por lo que es necesario que se tome en cuenta estas dos formas para implementar procesos de evaluación de aprendizajes. En la modalidad de educación a distancia, que solo o que se usa la televisión o también la radio y la plataforma, entendido como proceso didáctico, mediado entre el equipo docente y los estudiantes que, ubicados en espacios y tiempos diferentes de su casa, aprenden de forma flexible e independiente, siendo la autoformación la base de enseñanza de esta modalidad, ¿no? En este caso, pues el propio estudiante aprende sin acudir por ello a la ayuda externa del profesor, que es lo que hablaba, que significa la autonomía del mismo estudiante. De otro lado, existe la modalidad virtual, ya que muchos estudiantes reciben las clases mediante plataformas, como es en el caso de mi institución, que el propio colegio ha implementado. En este caso, se conecta el docente con sus estudiantes en vivo y les comparten materiales de estudio de forma directa. De esta manera, los estudiantes podemos escuchar a nuestro docente, intercambiar información, revisar y descargar contenidos de clase, también hojas de ejercicio comunes en el caso de matemática, las tareas, los trabajos. Es una forma sincrónica de aprender. Además, generalmente existe un foro de preguntas y respuestas. Esto quiere decir que no es necesario que los profesores y los alumnos coincidan en el tiempo y espacio virtual para poder desarrollar unas actividades programadas, pero tienen también, porque tenemos los recursos disponibles, ¿no? Como es el caso de la plataforma. Es una forma también asincrónica de trabajar, por lo tanto, esta modalidad virtual tiene una fuerte componente de intercambio y acompañamiento directo entre docente y estudiantes, que son los actores principales. En ambos casos, ya sea a distancia virtual o también a distancia, percibo que la evaluación está centrada más en productos o resultados de cada área. Algunos estudiantes, no todos, claro, dan mayor importancia a que se les presenta la tarea para asignar una nota y no evalúan de manera formativa el proceso que tuvimos que llegar para hacer ese producto, ¿no? El tiempo que empleamos, si estamos bien o no emocionalmente, porque es muy importante la parte emocional también como estudiantes. Si tuvimos problemas con algunos materiales, y creo que es comprensible también porque al parecer hay exigencias de la OGEL, de la DRE, que se cumpla con la programación y los docentes pasen a otra experiencia de aprendizaje sin comprobar necesariamente que todos los estudiantes hayan cumplido con los propósitos, que son las competencias y también las capacidades. Bueno, respondiendo a la otra pregunta, era desde mi perspectiva, considero que los estudiantes deben ser evaluados en razón de su avance y no de forma colectiva, porque en este contexto que estamos pasando nos ha dispuesto que cada estudiante tenga sus propios problemas, su propio espacio, muchas limitaciones en familia y por tanto debería ser orientada en función a las necesidades, los procesos o capacidades para el desarrollo de una competencia. Todas las actividades y aspectos durante la clase, como la forma de involucrarnos, la forma de relacionarnos con la temática, no solo fijarse, se puede decir, en el producto final, ¿no? Claro que sirve para evaluar, pero no necesariamente fijarnos en eso. Los docentes deben ayudarnos, más que todo sería una recomendación, a tener una cultura de autoevaluación mediante estrategias para que nosotros mismos descubramos en qué nos hemos equivocado, qué nos falta para llegar a la competencia, cómo debemos mejorar, qué paso nos falta para trabajar, etcétera, ¿no? Porque se trata de alentar los aprendizajes mediante criterios que los docentes y estudiantes debemos conocerlos muy bien. Si trabajamos de forma efectiva algunos aspectos que sugiero, nos conduce a tener experiencias de aprendizaje de manera autónoma, como lo mencionaba antes, que nosotros mismos podemos plantear metas y también cumplirlas, porque también forma parte de la responsabilidad. Por lo tanto, se debe empoderar a los estudiantes que tienen dificultades, como es la timidez, apoyarnos entre todos y también aplicar el compañerismo, porque quizás es necesario que nosotros como compañeros también podemos apoyar a otros compañeros que lo necesitan, porque no todos tenemos los mismos recursos, si bien es cierto. La idea es aumentar una cultura de autoevaluación para darnos cuenta cuáles son nuestras deficiencias como estudiantes, cuáles son nuestras limitaciones y frente a cada experiencia de aprendizaje, ¿a quién debemos recurrir? Si nos proponemos metas de todo lo que había dicho, creo que podemos lograr muchas cosas y creo que nos podemos ayudar, de eso se trata, ¿no? No tanto de hacer frente a algunas cosas. Muchas gracias. Gracias, Mari Carmen. Nos has planteado un tema importantísimo, ¿no? El valor que tiene la autonomía en los estudiantes, el valor que ésta tiene para generar un proceso reflexivo, un proceso de autoevaluación crítica, un proceso de autoevaluación donde sinceremos, digamos,
nuestros alcances y nuestras limitaciones, qué es lo que nos falta, y sinceremos, digamos, lo que tenemos que avanzar. Creo que por ahí la ruta y la sugerencia que tú nos das es importante no solamente para los docentes, sino también para tus compañeros, ¿no? Para tus amigos, para los estudiantes mismos, que la nota no es, digamos, es un indicador, pero no es el principal, ¿no? Entonces hay que mirar, digamos, el conjunto de procesos que la acompañan. Finalmente, en esta segunda etapa, en este segundo, en este segundo momento, le damos la palabra también a Ángela Reimer, ¿no? Con una pregunta, digamos, de motivación, ¿no? ¿Qué elementos debería considerar el docente y los directivos para una autoevaluación institucional efectiva en un contexto de educación a distancia? Adelante, Ángela. Bien, Carlos. Colegas, escuchando todas las participaciones, tanto del CIDES, de colega Julio como de María del Carmen, vemos que se releva un tema muy importante y que coincide significativamente con el planteamiento del proyecto educativo al 2036. O sea, un escenario como el que estamos viviendo ha reafirmado la necesidad de fortalecer la autonomía de las instituciones educativas y fortalecer también la autonomía como colectivo profesional de los maestros, ¿no? Porque en cada institución educativa, en el escenario donde se encuentre, están planteando soluciones, alternativas, están viendo cómo facilitar el proceso de evaluación, de aprendizajes, en las características y en el contexto que trae consigo mismo, ¿no? Y en esa perspectiva, María del Carmen ha relevado, y coincidentemente, un tema muy importante como es la relación que hay entre la autonomía y la autoevaluación institucional. Así como desafía a sus colegas o los estudiantes, nosotros como profesionales docentes que estamos encargados de facilitar los procesos de enseñanza-aprendizaje, necesitamos fortalecer esa práctica cotidiana de reflexión colectiva, que es la principal característica de la autoevaluación. Como ustedes saben, la autoevaluación institucional lo que hace es desarrollar la capacidad interna de la propia institución educativa, es decir, del colectivo de docentes y directivos, para gestionar el cambio. Estamos frente a una situación que nos ha desafiado y que demanda cambios. ¿Qué mejor aún que desarrollar esas capacidades internas como colectivo profesional para responder a ese gran desafío? Y eso implica, colegas, el desarrollar y repensar y relevar la importancia del aprendizaje continuo. Así como los colegas en las redes están planteando, ¿qué hago? Tengo una cantidad representativa de estudiantes, no me alcanza el tiempo para retroalimentar. ¿Qué estrategia tenemos que mejorar? ¿Cómo lo implementamos? ¿Qué mecanismos? Justamente esas respuestas las vamos a encontrar colectivamente, como colegas. Como decía María del Carmen, decía, así nosotros los estudiantes también podemos retroalimentar a otro estudiante. Lo mismo pasa con los docentes. Nosotros los docentes todos estamos asumiendo diferentes roles, asumiendo diferentes niveles de responsabilidades y desafíos. Entonces, nuestros pares, si comenzamos a generar esos espacios colectivos virtualmente, donde expongamos nuestras problemáticas, nuestro fío, vamos a encontrar soluciones como colectivos. Y eso lo podemos ver en las instituciones que están aplicando la autoevaluación institucional. ¿Y por qué? Porque desarrollan prácticas permanentes de metacognición, es decir, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué hemos aprendido de esta experiencia? Hemos aprendido a generar excelentes evidencias, pero nos falta todavía interpretar, porque hay que darle vida a esa evidencia. La evidencia no habla por sí misma, hay que interpretarla. Pero puede ser que hemos generado evidencias, pero cuando hacemos nuestros procesos de reflexión, nos damos cuenta que los criterios que hemos preestablecido para evaluar y valorar esa evidencia tal vez no estén muy claros y que necesitamos plantearlos en forma clara para facilitar los procesos de interpretación y valoración de esa evidencia. Entonces, puede ser que la problemática sea en torno a cómo atendemos a los estudiantes. Si tengo 100 alumnos, ¿cómo voy a organizar mi espacio y mi tiempo? Entonces, trabajaremos a través grupalmente y podríamos, sin reconocer la recomendación que nos da María del Carmen, podemos retroalimentar a cada estudiando, identificando elementos comunes, pero siempre hay particularidades. Entonces yo creo, colegas, que nosotros como comunidad docente siempre estamos en la actitud de encontrar soluciones.
porque esa es parte de nuestra formación profesional. Y en esa perspectiva, la metacognición, esa reflexión colectiva es necesaria. En segundo lugar, necesitamos tener apertura al cambio, colegas. La apertura al cambio es importantísimo porque necesitamos asumir estos cambios y con voluntad y con una actitud con un nivel de responsabilidad, asumir estos desafíos. Necesitamos, colegas, hacer procesos de sistematización, es decir, escribir lo que nos está pasando, qué funciona, qué no funciona, pero también hacer esa construcción colaborativa del conocimiento. Necesitamos generar y definir, por ejemplo, planteamientos estratégicos frente a esta situación que estamos viviendo. El colega Alcides nos comparte el día de hoy. Al comienzo le escuchaba hablar yo. Entonces la pregunta es, él ha generado esa experiencia, pero después habló de que la ha compartido con sus demás colegas y están trabajando como colectivo, como institución. De eso se trata la autoevaluación institucional. Aquí, en este espacio, está el conjunto de docentes innovadores. Todos ustedes han generado innovaciones. Esas innovaciones requieren institucionalizarse, es decir, necesitan ser asumidas por todos los colegas con los que ustedes participan en la institución educativa. Entonces, es momento de compartir y ponerlas en común para que cada uno de nuestros colegas pudieran resignificarlas de acuerdo a cada uno de los contextos y de acuerdo a las características de los estudiantes. Eso también es muy importante. Y eso tiene que ver con la responsabilidad colectiva. Todos nosotros siempre hemos hablado de una visión compartida. Solo, por ejemplo, en la institución de Alcides o en la institución San Vicente de Paúl de María Carmen, es interesante que María Carmen, los estudiantes también coparticipen en esos procesos de reflexión. Por eso hablamos de una responsabilidad colectiva en la autoevaluación, donde no solo participan los docentes, los directivos, sino también participan representantes de estudiantes, los cuales van a poder compartir y dar propuestas como la que nos está compartiendo el día de hoy María Carmen. Pero también los docentes que generan innovaciones pondrán en común sus innovaciones y los demás docentes podrán asumirlas. Una comunicación efectiva. Estamos identificando en estos procesos que tenemos de contacto y de asistencia o capacitación con determinadas instituciones educativas, se identifica que a veces la comunicación no está siendo muy efectiva. Es decir, no se están fortaleciendo y aprovechando esos espacios de discusión en torno a cómo aprenden los estudiantes o cómo se están evaluando. Generalmente los espacios de reflexión colectiva que se están implementando actualmente en la mayoría de instituciones se centran en el informe mensual que tienen que entregar a la UGEL. Se centran en los documentos administrativos. Pero ahí tenemos que enriquecer ese espacio y empezar a reflexionar en torno a la centralidad del proceso de enseñanza-aprendizaje como son los estudiantes. Respecto también a esta resignificación de nuestras propias prácticas pedagógicas. ¿Cómo nos estamos sintiendo como docentes? ¿Nuestras estrategias metodológicas están logrando su propósito? ¿Estamos implementando la evaluación formativa como debiera ser? ¿Estamos generando evidencias para entregar a la UGEL, para entregar a mi director? ¿O estamos generando evidencias para identificar si realmente los estudiantes están avanzando en el logro de sus competencias? Son preguntas que nos tenemos que hacer para que honestamente y con mucha transparencia en un proceso de reflexión identifiquemos por qué estamos generando evidencias, por cumplir por lo que nos los piden, o somos conscientes de que generamos evidencias porque necesitamos identificar claramente cómo van avanzando los estudiantes. Y lo mismo pasa al interno de la institución educativa. Nosotros los docentes tenemos que generar evidencias sobre nuestros propios procesos de reflexión, pero también sobre nuestro desempeño, para que nos analicemos y digamos en qué tenemos que mejorar, qué nuevos desafíos tenemos, qué cosas estamos haciendo bien. Entonces la evaluación no es en torno solamente al estudiante, sino también necesitamos esta autoevaluación como colectivo docente con nuestros colegas directivos para que podamos tomar decisiones y mejorar día a día. También es importante la transparencia de la información. Es decir, no tengamos miedo a difundir la información. Por ejemplo, si tuviéramos muchas dificultades en implementar la evaluación formativa, o es que estoy teniendo fallas o limitaciones en cómo plantear los criterios de evaluación, estoy generando evidencia pero sin haber preestablecido anticipadamente los criterios de evaluación, entonces sinceremos, he generado esto pero no sé cómo lo podríamos evaluar. Si lo analizamos en colectivo, a partir de una evidencia podemos
inclusive enriquecer esa matriz de criterios de evaluación que habíamos tenido que hacerla antes, pero tal vez por diversas razones no lo hicimos. Y poco a poco vamos a ir generando y resignificando nuestras prácticas. No tengamos miedo al cambio. No nos, al contrario, veámonos como una excelente oportunidad, porque vamos a ganar como maestros, estamos aprendiendo del día a día, o sea, el aprendizaje es permanente, continuo. Y este tema de que es importante, como es la gestión de la evidencia respecto al aprendizaje del estudiante, es importantísimo, pero requiere, colegas, de que trabajemos en colectivo a nivel de las instituciones. Y esta gestión de la información y el conocimiento que les decía en la primera etapa es importante, colegas. Recuerden que las evidencias que nosotros estamos gestionando o generando con los estudiantes requieren ser interpretadas, procesadas, de lo contrario no cumplen su función y su finalidad. Entonces, una evidencia sin retroalimentación no tiene sentido. Significa entonces que no estamos haciendo una evaluación formativa. Empecemos con los primeros pasos, colegas. No nos asustemos, porque es un cambio en nuestras prácticas cotidianas. Pero ¿eso qué implica? Que digamos, a ver, ¿cuál va a ser nuestro primer desafío, el más cercano, el más próximo? Ya, vamos a mejorar nuestras prácticas evaluativas. Ya, ¿cómo lo estamos haciendo? Identificar qué aspectos positivos se están identificando, qué aspectos por mejorar, y a partir de eso plantear ajustes y retroalimentaciones. Como CINEACE, por ejemplo, nosotros también estamos brindando asistencia técnica, capacitación sobre cómo implementar y desarrollar estas capacidades que les estoy comentando, lo que es el aprendizaje continuo, lo que es generación de información y de evidencia, pero también cómo promover y desarrollar esta responsabilidad colectiva, que está articulada a desarrollar esta capacidad interna como institución educativa para generar el cambio que nos demanda la realidad del día de hoy. Entonces, colegas, decirles que el Ministerio, el FONDEP, como el CINEACE, las tres instituciones estamos aunando esfuerzos justamente para poder apoyar y dar soporte a ustedes, maestros, y podamos progresivamente implementar y renovar y resignificar estas prácticas orientadas una vez más, colegas, a fortalecer la autonomía de los colectivos profesionales para poder encontrar y tomar decisiones que sean relevantes y pertinentes a cada escenario educativo en el cual nos desempeñamos. Otros no nos van a decir qué vamos a hacer, colegas. Podemos tomar como referencia. Es en nuestro propio espacio, en nuestro real contexto, en que en forma colectiva vamos a tener que proponer alternativas de solución para poder responder y brindar un servicio educativo de calidad. Gracias. Gracias, Ángela. Gracias, Ángela. Pasamos, nos has comentado varios tópicos, digamos, el valor de la autonomía, recuperando un poco la intervención de Mari Carmen, el labor y el compromiso de los docentes, basado también en la experiencia que tienen, digamos, y el contexto actual, ¿no? El cambio quizás es lo constante en estos tiempos, ¿no? El cambio, digamos, nos somete y nos interpela de manera permanente a podernos sacudir y poder, digamos, dar un paso nuevo, un paso quizás no esperado para los siguientes momentos. Y también nos has comentado respecto a lo que la labor que hace el cineasta, digamos, en este proceso de autoevaluación, y creo que es importante mencionar también la contribución hacia este proceso, ¿no? Yo quería, antes de pasar al tercer momento, quedarme con algunas ideas que se han recogido de este bloque, ¿no? Una idea importante es señalar que la evaluación de los aprendizajes debe ser articulado a la evaluación institucional, lo ha mencionado en negrita, si se quiere, Ángela, ¿no? Y esto desafía a los directivos y docentes de cómo están desarrollando los procesos de aprendizaje, ¿no? Una segunda idea que quiero compartir también es que la generación de evidencias y la autoevaluación podemos entenderla como un desafío y una mirada integral también de todo el proceso que permite los aprendizajes, y para ello es importante entender una dinámica institucional desde un proceso de reflexión colectiva y una reflexión colectiva. Entonces, vamos a continuar ya con este tercer momento, ya centrándonos en las recomendaciones finales, ¿no?
En esta parte quisiéramos pedir a los panelistas, a los 4 panelistas que hoy nos acompañan, algunas recomendaciones o mensajes finales sobre lo que hemos dialogado en esta tarde, ¿no? El uso de evidencias en este contexto, los elementos que un docente debe considerar al evaluar desde el aula, ¿no? ¿Qué sugerencias para los docentes al momento de evaluar se debe tener en cuenta, ¿no? Y la autoevaluación institucional como una ventana de oportunidad, ¿no? Entonces, quiero pedirles, digamos, a cada uno de ustedes pueda tener una intervención de no más de 2 minutos cada uno. Entonces, adelante, Julio, te damos la palabra. El micro, por favor, Julio. El micro. Muchas gracias, Carlos. Este es un tema muy interesante y de gran necesidad para muchísimos de nuestros maestros y maestras en todo el país. Creo que hay algunos puntos que sí no podemos perderlo. Uno, que estamos dentro del enfoque formativo de la evaluación. Dos, que lo que estamos mirando es el desarrollo de las competencias. Y si miramos el desarrollo de las competencias, los criterios que nos planteemos para valorar las evidencias de aprendizaje de los estudiantes tienen que ser criterios que estén en estrecha relación con los estándares de aprendizaje, para que justamente nos pueda dar información sobre cómo están avanzando los estudiantes, qué están logrando los estudiantes respecto a la competencia. Otro elemento que encuentro permanente en el pedido de los maestros y maestras es que se preocupan por la cantidad de estudiantes que tienen o por la cantidad de actividades que hay. Ahí sí el docente tiene que comenzar a mirar qué evidencias de aprendizaje son las que le están dando esa información relevante que le permita mirar en la competencia y cómo esas evidencias le van a permitir luego brindar una retroalimentación efectiva. Pero sin criterios claros de evaluación, la retroalimentación se hace más confusa o se va a disipar y va a ser ambigua. El maestro tiene que ir asumiendo una identidad en este entorno remoto, una manera de trabajar y relacionarse con la familia y con los estudiantes, así como cuando yo ingreso a un aula y en el aula me presento a los estudiantes y los estudiantes van conociendo una manera y un modelo de cómo yo trabajo en el aula, igual es el maestro cómo se presenta en la red, cómo se presenta en los entornos remotos con la familia y con los estudiantes. Eso hace que el estudiante también comience a tener claridad respecto a qué espera su maestro y qué espera de la actividad que está desarrollando. Es muy importante lo que decía Ángela sobre comenzar a aprender en sinergia, aprender en colectivo. Tenemos que comenzar a hacer análisis de evidencias colectivas con nuestros maestros de aula, con nuestros colegas, con los profesores de la misma área, compartir aquellos criterios que estamos utilizando. Los profesores muchas veces se quejan porque dicen que las temáticas de radio, TV y web no son las mismas, porque desearan que fueran las mismas. Y en realidad los escenarios a los cuales se dirige son diferentes, son distintos. Normalmente la radio está yendo a un escenario mucho más rural, más amazónico, y por lo tanto, y además por la forma en cómo se transmite, es distinto a trabajar en TV y trabajar en web. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahí es conocer con anticipación la actividad, la experiencia de aprendizaje que se va a desarrollar, comenzar a rupturar los paradigmas y esquemas que tenemos. Porque, ¿qué sucede? Queremos trasladar el modelo de trabajo presencial a un modelo de trabajo remoto. Y no es lo mismo, tenemos que reestructurarlo. Y ese reestructurarle tiene que pasar por el maestro y por la maestra. Pero yo solo quería quedar en eso, creo que tenemos muy buenos avances, en algún momento seguro se puede compartir cómo el maestro ha recogido evidencia de aprendizaje muy interesante de sus estudiantes y también las retroalimentaciones de muchos maestros que son en realidad ejemplos de trabajo, de cómo comienzan a dar retroalimentación formativa, descriptiva, que ayude al estudiante a mejorar, a progresar. No necesariamente, y no buscamos para nada una retroalimentación que sancione o que diga si esto es bueno o está malo, sino más bien qué está logrando, cómo puede mejorar y si hay errores, cuáles son esos errores de manera directa, de manera efectiva, ¿no? Muchas gracias, Carlos. Gracias, Julio. Sin más preámbulos, te damos la palabra, Alcides. Adelante.
Gracias, Carlos. Bueno, entre tantas dificultades en el país y en mi comunidad, básicamente de conectividad, estas dificultades que todos los maestros lo expresan, veo cosas interesantes y muy positivas en el desarrollo de esta estrategia de educación a distancia, como la importancia que recobra la gestión de las evidencias en los procesos de aprendizaje, las cuales deberán tener la misma preponderancia aunque retomemos la educación presencial. Además, el uso generalizado de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes, los padres de familia y los docentes. Y otra que me llama fuertemente la atención es ver a padres y madres de familia sentados con sus hijas e hijos viendo el programa televisivo de Aprendo en Casa o escuchando la radio y en algunos casos a aprender con sus hijos conectados de una manera u otra con esta escuela virtual. En algunos casos es probable que sea la primera vez que los padres de familia se enteran lo que estudian o aprenden sus hijos. Quizá a pesar de todo, esta sea la oportunidad única para acercar a las familias con la escuela. Y por otro lado, para conocer mejor y valorar el trabajo que realizamos los docentes en las aulas. De la manera más inesperada, con Aprendo en Casa y con el uso de las laptops como un portafolio digital, un nuevo vínculo podría estarse formando tanto al interior de los hogares como entre las familias y las escuelas. Estos nuevos desafíos que parecen haber llegado para quedarse van a necesitar de nuevos pactos entre todos los agentes educativos, pactos que toca pensar, desarrollar y cuidar. En conclusión, Carlos, es una nueva forma o una nueva experiencia que recién empieza, la cual requiere aprovechar al máximo los recursos disponibles con los que contamos en la escuela. Somos un país en vías de desarrollo, tenemos que asumir de que no podemos tener todo a la mano, lamentablemente, y peor aún, nos hemos sucumbido en una crisis económica de la cual va a ser difícil levantarnos y tenemos que utilizar lo que tengamos por lo pronto, no nos queda otra. Y si de recursos tecnológicos disponibles para el recojo de evidencia se trata, esta laptop XO o cualquier otra computadora que se encuentre en nuestra institución educativa, por más antigua que parezca, y en algunos casos las tabletas que han distribuido los de Fundación Telefónica o los de Pronatel durante inclusive este año, en algunas instituciones del país deben ser el punto de partida. Y sobre todo, que la lección aprendida de esta pandemia sea que todos los agentes educativos debemos hacer sostenible el uso de los recursos tecnológicos en los procesos de aprendizaje. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo a cada uno de los maestros, sobre todo a los maestros de la región Apurímac, de la provincia de Chincheros, el distrito de Guajana, a quienes siempre llevo dentro de mí. Gracias, Carlos. Gracias, Alcides. Desde el BRAEN nos está acompañando hoy día en esta reunión que estamos trabajando. Adelante, Mari Carmen, con tus palabras y recomendaciones finales. Tu micro, por favor. Muchas gracias por el pase nuevamente. Bueno, tal como señala la maestra Ángela Reimer, el trabajo debe ser colectivo y también participativo, ¿no? Por ello, la modalidad de educación a distancia será efectiva cuando se desarrolle de forma multidireccional, creo yo, y con la participación sincrónica o también asincrónica entre docentes y también estudiantes, pero siempre dando prioridad a las necesidades y también características de los docentes y su contexto, porque cada uno tiene diferentes, ¿no? No se trata de dar prioridad a los recursos tecnológicos, se puede decir, y que este sea lo necesario. Lo más importante, según mi punto de vista, es priorizar la salud física, la salud mental, la emocional, habilidades blandas para este contexto y el desarrollo de competencias también. Para ello es necesario y prioritario atender a mis compañeros de zona rural específicamente, de las partes más alejadas del país, ya que según el mismo reporte que ha emitido el Ministerio de Educación existe un 4% que hasta la fecha no están recibiendo ningún tipo de enseñanza. Y sería muy importante que cada UGEL, junto con los directores, se inseren los datos y se determine cuántos y quiénes son los estudiantes que estoy seguro que no acceden ni a la radio, peor a la televisión, ni mucho menos a la plataforma que ha planteado el ministerio. Para atenderlos habrá que buscar otras estrategias muy particulares e inmediatas. Para ello estarían como apoyo, creo yo, las autoridades o los usuarios de la comunidad para que les entreguen todos los textos a los estudiantes, porque el ministerio solo ordenó, si bien es cierto que se entreguen los cuadernos de trabajo, que desde esa lógica estamos hablando que cada escuela o grupo
de la unidad formulen un currículo diversificado y propio con las actividades alineadas al contexto de su comunidad. Los niños y adolescentes rurales de Perú necesitan desarrollar sus aprendizajes y competencias desde su medio, mediante actividades cotidianas que hacen en su casa, como su familia o su entorno, quizás mediante proyectos familiares, ¿no? Involucrando a todos, medio familiar, tal como venimos desarrollando en San Vicente de Paúl, que es zona rural, pero que nuestro director, docentes y personal administrativo, desde el 6 de abril venimos trabajando una propuesta curricular diversificada en nuestro contexto y se desarrolla todas las áreas y hay un acompañamiento constante, no solo de docentes, sino también del personal, y también está involucrada a los padres de familia, que si bien es cierto, también cumplen un rol muy importante en esta situación, ya que son unos segundos docentes, se puede decir, que también están acompañándonos, ¿no? Y bueno, eso sería todo respecto a mi punto de vista, lo que quería añadir. Y muchas gracias y saludos desde Cajamarca y un abrazo muy fuerte a todos. Gracias, Mari Carmen, por tus palabras y tus sinceras recomendaciones. Vamos a darle el pase final también a Ángela Reimer. Adelante, Ángela. Bien, para finalizar, creo, colegas, esta realidad nos desafía a que cada institución educativa, en cada institución hay que conformar y hay que fortalecer las comunidades profesionales de aprendizaje, que nos desafía a que nosotros aprendamos de nuestra propia práctica, de nuestra propia experiencia, que a partir de nuestro propio contexto planteemos soluciones alternativas. Creo que eso es muy importante, invitarlos a que decidan hacer como la vida cotidiana la autoevaluación institucional. La autoevaluación institucional va a facilitar que ustedes como colectivo profesional se constituyan en una comunidad profesional de aprendizaje, fortalezcan su autonomía, fortalezcan su identidad y por ende tengan mejores resultados, colegas. La evidencia a nivel nacional e internacional reafirma que las instituciones educativas que están generando y gestionando el cambio son aquellas que están implementando cotidianamente la autoevaluación institucional. Los mecanismos externos, las demandas de las instancias intermedias, los sistemas educativos contribuyen, pero quien va a generar el cambio y va a hacer que ese cambio sea sostenible y que las propuestas sean pertinentes, relevantes, significativas para nuestras familias, nuestros estudiantes, eso implica que asumamos y fortalezcamos nuestra responsabilidad, que desarrollemos mecanismos de autorregulación como colectivo profesional y por ende, digamos, que todas las instituciones educativas de nuestro país se han constituido en comunidades profesionales de aprendizaje. En eso soñamos, colegas, en promover que todas las escuelas de nuestro país, realmente todos los colectivos profesionales, realicen procesos de implementación de autoevaluación institucional para que todas las propuestas que se generen realmente logren los objetivos. Y aún más, esto va a hacer que se resignifique el rol de la UGEL, se resignifique el rol de las direcciones regionales, se resignifique el rol de los acompañantes y del mismo Ministerio de Educación, porque todos vamos a estar al servicio de ese colectivo profesional que esté en una dinámica permanente de cambio, a los cuales tenemos que ir a escuchar, observar, aprender, pero también dar el soporte necesario según las demandas de cada una de las instituciones educativas. Entonces, colegas, creo que es muy importante que el día de hoy compartamos estas experiencias, estos desafíos que es común para todos, pero sobre todo quiero felicitar porque sé que los que están aquí participando son profesores líderes, líderes que generan innovaciones, que generan cambio, pero no lo hagamos solo, hagámoslos en colectivo. Por ende, la autoevaluación institucional es importante. Estamos seguros que lo vamos a lograr y también felicitar al FONDEP, puesto que he visto también que están desarrollando otro tipo de cursos para fortalecer la capacidad de sistematización de la propia institución educativa, y eso es muy importante porque la gestión de la información y el conocimiento hoy más que nunca se demanda en las instituciones educativas para la toma de decisiones. Entonces, colegas, sigamos aunando esfuerzos, nuestra actitud de servicio nunca nos va a abandonar porque es nuestra identidad como maestros, todo lo conocemos, entonces asumamos el reto de formar y fortalecer comunidades profesionales de aprendizaje al interno de cada institución educativa y estoy segura que con eso los discursos de María del Carmen y de los demás estudiantes van a cambiar.
Y ellos tienen que ser parte de esos procesos de reflexión porque su perspectiva, sus aportes, su mirada es importante. Necesitamos escuchar más. Escuchar, confiar y también apertura al cambio. Sigamos aunando esfuerzos, colegas. Gracias, Carlos. Gracias, colegas. Gracias. Había creo que un problemita con el audio. Gracias, Ángela. Bueno, ya estamos cerrando, digamos, este webinar. Ha sido muy ilustrativo tener en la mesa, digamos, en esta mesa virtual, en este diálogo, a distintas voces, ¿no? Nuestra intención ha sido justamente poner en la palestra, digamos, diferentes perspectivas sobre un tema que cruza, digamos, varios actores, ¿no? Entonces, y cada uno desde su perspectiva nos ha dado una visión del momento, y también nos estimulan y nos desafían a no bajar la guardia, ¿no? No bajar la guardia, y también los desafían. Acá tenemos más o menos, hemos visto hay alrededor de 1.800, 1.700 internautas, 1.600 que nos han estado acompañando, y creo que en realidad es reflejo de el interés que ha causado este tema respecto a, a cómo en este proceso de autoevaluación y de gestión de evidencias, digamos, podemos afirmar algunos elementos que son cruciales. La autonomía, ¿no? Otro elemento tiene que ver con guardar la estrecha relación entre el estudiante y los docentes. Esa relación armónica tiene que protegerse, tiene que cuidarse, tiene que cultivarse de manera constante. A pesar, digamos, de esta distancia física, podemos aprovechar estos diferentes espacios de flujos para poder conectarnos con ellos y para poder saber no solamente cómo van en sus sesiones de aprendizaje, cómo van, digamos, en las tareas o en los hitos de cada tópico, de cada curso que van desarrollando, sino también y principalmente cómo están, ¿no? Cómo están. Es algo tan sencillo, digamos, que a veces descuidamos y olvidamos que somos Juan, que somos Carlos, que somos Rubén, que somos Lucía, que somos Mariana, en fin, ¿no? Entonces, creo que esta compleja saturación de cambios que nos enfrenta, y este estrés y este temor, digamos, que nos provoca la pandemia, tenemos que poderla equilibrar y regular, ¿no? Nosotros, respetando el protocolo, el distanciamiento, y también, digamos, hacer de que el aprendizaje y la convivencia, digamos, y la relación docente-estudiante sea armónica, ¿no? Hoy en día es tan difícil, digamos, y es tal el riesgo que podemos tener hoy día. Estamos aquí y probablemente en los próximos días podemos estar en una situación crítica de nuestra salud o de alguno de nuestros familiares. Y entonces, en esa incertidumbre que estamos pasando, todos nosotros en el Perú, creo que tenemos que valorar lo más importante, que es el respeto a la vida, respeto, digamos, a una buena interrelación, y ver, digamos, tratar de poner toda nuestra creatividad para ser mejores, ¿no? Alcides nos ha contado un poco cómo con esos equipos que prácticamente ya están obsoletos o los declaran obsoletos, digamos, en algunos sitios, le agregan valor, ¿no? Como el XO, digamos, que nos ha mencionado, él nos ha comentado y nos ha invitado a poder darle, sacarle el máximo provecho a la tecnología en los espacios, digamos, rurales donde él está, y cómo desde su experiencia nos ha contado un poco la metodología que viene desarrollando en este proceso. Igual la experiencia, digamos, de Mari Carmen, nos apelaba bastante y de manera firme, digamos, al tema de la autonomía para la voz de sus colegas, de sus compañeros, compañeras, ¿no? Y desde una mirada, digamos, estratégica, tanto Julio como Ángela nos han dado una mirada, digamos,
estratégica de los hitos que tenemos que tener en cuenta y los pasos en este proceso de la autoevaluación, y que esto, digamos, no sea una saturación más, sino que le agregue valor, ¿no? Pensando en los aprendizajes, ¿no? Entonces, y sobre esa base, si tenemos claro, digamos, la estrategia, podemos irla adecuando de acuerdo al aula, de acuerdo a los estudiantes, conectándolo con los criterios, en fin. Ahí hay todo un conjunto de recomendaciones que nos han brindado en este proceso. Queremos agradecerle a nombre de FONDEP a todos ustedes, al CNACE, a la institución educativa donde está María Carmen en Cajamarca, ¿no? A nuestro amigo Alcides en Hebraica, que es la institución educativa Curampa, ¿no? Y a Julio en su calidad de especialista experto, digamos, en temas de evaluación. Muchas gracias a todos y será hasta otra ocasión. Hasta luego. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego.